Bienvenidos al tutorial de la plataforma iAlpha. Aquí en la parte superior izquierda vamos a encontrar la dirección de la plataforma y luego vamos a hacer clic en el botón verde donde dice Login. Aquí escribiremos el usuario asignado por sus profesores y la contraseña teniendo en cuenta mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales para ambos. Hacemos clic en el botón naranja, vamos a ingresar a la plataforma y vamos a ver aquí las asignaturas que tenemos. En este caso voy a hacer el ejemplo con Alpha Más, donde encontramos libro del estudiante, libro de práctica y los videos. En el libro del estudiante nos va a enviar al grado que estamos cursando, luego los libros, si es volumen A y volumen B, y aquí vamos a encontrar todas las lecciones. Hacemos clic en este ejemplo, Revision Features, para que ustedes puedan ver los tipos de ejercicios que tenemos en la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos que encontrar cuántos objetos hay en total. Entonces podemos escribir de acuerdo con lo que nosotros vemos. La plataforma nos va a corregir si hay errores. También tenemos una actividad más interactiva donde vamos a arrastrar las imágenes hasta lograr el resultado a la pregunta que nos están haciendo. Y podemos, en el botón que representa si está correcto, hacemos clic y si tenemos algún error, lo podemos corregir. ¿Cómo? Haciendo clic nuevamente en el logo del candado para revisar y corregir. Podemos corregirlo nuevamente y de esta manera guardarlo en nuestro archivo haciendo clic en la parte superior izquierda donde dice Save and Exit. Aquí vamos a ver ahora en el mismo programa el libro de práctica. El libro de práctica tiene ejercicios adicionales que van a ser calificados por el profesor. Esta vez no es la plataforma, es decir, que lo que ustedes hagan ahí va a quedar grabado, pero es el profesor quien lo va a corregir. Entonces vamos a escribir las distintas posibilidades. Luego tenemos opción también de dibujar, por ejemplo, aquí dibujando la figura que corresponde al número que nos dan en el recuadro de abajo. Y esto lo vamos a guardar. Si nos equivocamos, podemos usar el borrador y volverlo a hacer. Si hay algún error, como les digo, el profesor en este caso es quien debe hacer la corrección. No tenemos botón para revisión. Entonces, los de arriba los puede revisar la plataforma, los de abajo será el profesor quien haga esa revisión. Vamos nuevamente a guardarlo y a salir. Eso quedará grabado para que sea el profesor quien vuelva y lo revise. También vamos a encontrar en este mismo programa los videos. Vamos a hacer uso del video. Por cada lección vamos a tener algunos videos y vamos a hacer aquí clic en el grado en que estamos para poder ver esta opción. Ahora vamos a ver las tareas. Las tareas están en la parte izquierda donde dice Assignment. En este caso vemos un número, ese número corresponde a la tarea que tenemos pendiente de realizar. Aquí tenemos una que está en progreso, una que ya se entregó y una que no se ha iniciado. Entonces podemos hacer clic en esta que dice Ongoing. Vamos a los detalles. Aquí vamos a arriba donde dice Acción
y dice continuar. Como no he terminado esa tarea, la plataforma me permite revisar lo que ya he hecho y terminar el resto de ejercicios. Vamos a hacer clic si está bien o está mal. Podemos también continuar con las actividades y ahora vamos a guardarlo. Una vez hemos terminado las actividades, le decimos nuevamente en el botón de acción Submit, o sea, enviar el resultado al profesor. Hacemos clic ahí y la plataforma nos permite corroborar que lo queremos enviar. Una vez enviado, es el profesor quien lo va a revisar, lo que haya que revisar, o lo otro, la misma plataforma te va a dar los resultados. Aquí están los detalles de cómo vas en tus asignaturas. Hasta acá vamos a tener entonces un resumen de las características más importantes de cómo usar la plataforma de IALFA. Muchas gracias.